Moltes gràcies per la seva presentació. Bon dia a tothom. A mí me gustaría seguir hablando en catalán, pero respeto mucho las lenguas y procuro antes dedicarles tiempo y saber manejarlas. Y además, por otro lado, me sería difícil transmitir algunos conceptos que cada uno asimila, como es lógico, en la lengua en la que nace. Hay días en la historia en que los programas deben dejar paso a la realidad. Me imagino que cuando la universidad programó el curso de este verano, estaba pensando en una intervención, que me han dicho de unos 35 minutos, porque me gustaría, y creo que la actualidad todavía lo exige más, tener después un coloquio, una intervención sobre la transición inacabada de la justicia española. Esto es una realidad, pero no es una realidad que surja como consecuencia fatal de una forma de organizarse la justicia, sino que es una consecuencia de una serie de acontecimientos históricos que tienen su origen no precisamente en el momento de la muerte del dictador, sino que vienen de atrás y que tienen su origen en un suceso que pocos países del mundo pueden dejar pasar como lo ha dejado la sociedad española. Existía una república con una constitución que para los que no son expertos en derecho constitucional quizá no les diga nada, pero que en ese momento era la vanguardia de las constituciones del mundo. No existía otra de esa calidad democrática, hasta tal punto de que hay dos artículos que yo recuerdo, hay varios más, pero hay dos artículos que recuerde que han sido trasladados íntegramente a la Constitución de 1978. Los que hablamos, y estamos hablando ahora, y yo también voy a abundar en eso, que es necesario cambiar la Constitución del 78, tenemos que reconocer que debían tener mucha fuerza esos artículos para pasar de diciembre del 31, que es la fecha de la Constitución republicana, a diciembre del 78. Eso quiere decir que había una gran profundidad democrática en el sistema republicano español. Y había tensiones, pero tensiones que existían a lo largo de todo el mundo, no íbamos a ser una excepción. Estaba la Revolución Rusa, el Frente Popular francés, el conservadurismo casi religioso de algunos sectores de la sociedad británica, unos Estados Unidos alejados quizá por la experiencia de la Primera Guerra Mundial de Europa, unos movimientos anarquistas. En definitiva, no éramos una especie de rara avis en el mundo que nos rodeaba, éramos el mundo, representábamos lo que estaba pasando en ese momento en el mundo. Pusimos en marcha una reforma agraria. Yo, después de estudiar, repasar textos, contrastar informaciones, tengo el convencimiento de que el golpe militar que derroca a la República tiene su origen en dos factores. Un ejército que está dolido, entre comillas, por la actitud de algunos sectores y por el derrotismo de la guerra de África, pero sobre todo y fundamentalmente por los grandes sectores de los terratenientes agrarios españoles que reaccionan contra la reforma, pues de la misma forma que reaccionó el Tribunal Supremo norteamericano contra una ley muy parecida de reforma agraria del presidente Roosevelt. Tampoco éramos ninguna excepción. Los jueces del Tribunal Supremo norteamericano se cargaron la política de la nueva frontera de Roosevelt, cargándose la ley de la reforma agraria. Y esas dos especies de islas de industrialización y de modernidad que eran en aquel momento Cataluña y el País Vasco, demostraron que no había una España
zaragatera y triste, como diría Machado, o envuelta en sus andrajos, sino que había una España moderna, que había una intención de que todos participásemos de esa revolución industrial que no se había hecho y que el campesinado tenía que luchar para conseguir una situación de igualdad. Bien, ahí está el origen de todo lo que viene después. Y lo que viene después no es la sustitución de un gobierno por otro, no es una ruptura, es un golpe de Estado, y un golpe de Estado de los más sangrientos que existen, que se conocen en la historia de la humanidad. Lo dejaron por escrito, no se trata de posicionarse ideológicamente, lo dejaron por escrito. Un señor, además, que creo que fue gobernador civil de Barcelona, Cedo Colunga, y que dijo que había que desinfectar el solar patrio de las gentes de izquierdas. Y un señor como Queipo de Llano, que dijo que había que ejecutar a todos los dirigentes del Frente Popular. Por tanto, no se trata de una versión sectaria o partidista del conflicto, sino de una realidad constatada, desgraciadamente, por los hechos que vinieron después. No se quedó en un simple texto de un bando de guerra, sino que se produjo una maquinaria de matar. Y cuando llegamos al final de ese régimen, que no olvidemos que baja la intensidad en las ejecuciones, desapariciones forzadas, campos de concentración, porque parece que en este país no hubo campos de concentración, que los únicos campos de concentración eran Auschwitz, Mauthausen y los de Alemania. No, aquí hubo más campos de concentración que en Alemania, en proporción a la población. Y muchas muertes en los campos de concentración, aparte de los españoles que murieron en los campos de concentración alemanes, ¿no? Entonces, también hubo una brigada político-social que no tenía nada que envidiar a la Gestapo, que se dedicaba como sistema a detener a gente por ejercitar sus derechos civiles, derecho de asociación política, derecho de manifestación, derecho de reunión, libertad de expresión, etcétera, y que como sistema de investigación inicial utilizaba la tortura, en un centro que, por desgracia, ahora se ha convertido en la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, pero que era un centro que a su lado la Escuela Mecánica de la Armada de Argentina era casi un laboratorio de ensayo. Ahí se torturaba sistemáticamente, pero no en el año 39, hasta el año 77 se torturaba dentro de esas dependencias. Y hubo un tribunal de orden público que dictó 6.600 sentencias con las penas que oscilaban entre 6 y 20 años de prisión. Todo esto durante esa dictadura que al final se convirtió en algo con la que había que conciliarse y que salían unos para juntarse con la oposición política. Pues bien, ya que me he referido al Tribunal de Orden Público, empiezo a acercarme al tema objeto de mi intervención. El sistema judicial español tiene